Hola, mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kuhn, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. De esta manera, demos inicio al curso El Evangelio Simple y Profundo. Y hoy día empezamos con la clase número 1. ¿Por qué estudiar el Evangelio? ¿Por qué queremos hacerlo? Y espero que estén aquí por el deseo natural de estudiar la buena noticia de Dios. Pero vamos a investigar por qué es tan importante y descubrir que tal vez es más importante de lo que pensaban. Pero antes de esto, yo quiero invitar a todos los estudiantes a hacer su propio seminario satélite en su comunidad o en su iglesia. Y nosotros, como seminario, queremos multiplicar seminarios y tenemos recursos, clases de video que pueden usar para hacer un seminario donde estén ustedes. Y queremos que muchos más estudiantes estén capacitados y que puedan también conversar e investigar los temas en una mayor profundidad. Entonces, si usted tiene interés en conocer más acerca de cómo iniciar un seminario satélite, puede enviarnos un correo electrónico a este correo que tenemos acá en pantalla, zenredinternacional@gmail.com, o puede escribirnos al WhatsApp que ve aquí en pantalla, más 593-992-591-880. Ahora bien, continuando con la clase, vamos a investigar lo que dice la Biblia acerca del Evangelio, para saber por qué queremos estudiarlo, por qué queremos aprender más de él, por qué queremos profundizarnos en el Evangelio. Primeramente, vamos a leer lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 16 y 17. Y empezamos entonces con el versículo 16. Dice: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Versículo 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por fe. Bueno, lo que vemos aquí es que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y es muy importante saber eso, y muchas veces en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra evangelización, en nuestro evangelismo, en nuestra predicación, no tenemos ese poder de salvación. ¿Y por qué? Hay varias razones, pero las dos más comunes son: primeramente, es que buscamos poder en algo diferente que no es el Evangelio. Pero la palabra de Dios dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es lo que necesitamos. Pero también hay otro problema. ¿Cuál es? Que a veces predicamos algo que no es el Evangelio. Entonces, no tenemos el poder que viene del Evangelio. Por tal razón, vamos a investigar esa idea de buscar poder en algo que no es el Evangelio. Por ejemplo, en la predicación, muchas veces buscamos ayuda en nuestro poder de persuasión. Si yo puedo hablar en una mejor manera, yo voy a poder convertir a los demás y serán conversos salvos por eso. Pero eso no tiene poder. No importa qué tan bueno sea como predicador. Si no predico el Evangelio, no van a salvarse. También buscamos poder en el carisma. Buscamos carisma como predicadores, pero eso tampoco tiene poder. Buscamos buenas historias o tal vez bromas. O en el otro extremo, hay unos predicadores que buscan ser muy estrictos o muy serios todo el tiempo. Pero eso tampoco tiene el poder. La palabra dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación
¿De quién? De todos los que creen. Entonces, yo puedo conocer muchas historias, muchas bromas, o yo puedo ser muy serio, estricto todo el tiempo. Yo puedo tener mucho carisma, pero sin el Evangelio, mis sermones no van a funcionar. Necesito el Evangelio. De igual manera ocurre con el evangelismo. Muchas veces buscamos algo para decir, para compartir, que sea muy claro y simple para convertirlos, pero a veces eso que buscamos para compartir no es el evangelio. A veces buscamos argumentos fuertes, como por ejemplo, cuando muchos dicen estoy evangelizando, no están compartiendo el evangelio. Porque eso es evangelizar, es compartir el evangelio. Pero están compartiendo algo más o algo diferente, o están discutiendo doctrinas como la Trinidad. Y dicen, estoy evangelizando a los testigos con argumentos acerca de la Trinidad. Pero los católicos también creen en la Trinidad y no son cristianos, no creen. Otros también dicen, estoy evangelizando a un familiar que es católico. Estoy mostrándole cómo los ídolos no tienen poder. Y los testigos no tienen ídolos, pero tampoco son salvos. Porque la salvación viene ¿de qué? Del Evangelio. Entonces, creer en la Trinidad y no tener ídolos en la casa o en algún lugar no va a hacerte cristiano. ¿Qué puede salvarte? Solo el Evangelio. Entonces, buscamos otras cosas para compartir al momento de hacer el evangelismo. Pero necesitamos evangelizar con el Evangelio. Es el nombre de Jesús el que debemos compartir. Ningún otro. También hay otras cosas que buscamos que nos ayudan o que creemos que pueden ayudarnos para traer salvación a otros, como por ejemplo la música. En ciertas iglesias algunas veces dicen, si tenemos música muy chévere, muchos van a venir. Y eso no es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos realmente? Lo que buscamos es su salvación. Entonces, la música no es suficiente. O en la misma línea, un pastor chévere. O un pastor con muchos títulos, un edificio lindo o ropa muy elegante, o tradiciones, o es muy común pensar que mi vida pura, mi vida muy santa puede convertir a los demás. Y eso no funciona, porque mi vida santa no tiene el poder de salvación. Solo el Evangelio tiene ese poder. Entonces, necesitamos compartir el Evangelio. Los fariseos pensaban de la misma manera que acabamos de decir. Ellos dijeron, si vivimos siendo muy puros, los demás van a estar curados. Es decir, los demás también serán puros como nosotros. Pero eso no funciona tampoco. Solo termina en autojustificación, que es algo muy peligroso para el alma. Es por ello que cuando predicamos, necesitamos predicar el Evangelio. Cuando evangelizamos, necesitamos compartir el Evangelio, porque siempre lo que tiene el poder es el Evangelio. Entonces, a veces la gente dice, sí, yo estoy predicando mucho, pero no están predicando el Evangelio. Eso es otro peligro, porque primeramente necesitan saber que la palabra Evangelio significa mensaje. Noticias, es decir, el Evangelio es un mensaje, no es una manera de vivir, no es una tradición, no es una obra. El Evangelio es un mensaje y significa buenas nuevas. Esto es el Evangelio. Entonces, cuando decimos que el Evangelio es un mensaje, necesitamos preguntarnos, ¿cuál mensaje es? Porque hay muchos mensajes en el mundo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Estás listo para compartir este mensaje? ¿Y sabes qué es? Y tal vez te parece algo muy básico,
Pero muchos no saben cuál es este mensaje, cuáles son las buenas nuevas. Yo tengo como trabajo el entrenar o capacitar pastores que ya están pastoreando sus iglesias. Yo doy conferencias y a veces encontramos hermanos que nunca supieron qué era el Evangelio y no eran salvos. Pero luego de ellos escuchar el mensaje, de escuchar el Evangelio, dicen, yo creo eso, yo también quiero recibir ese beneficio de Dios. Entonces es muy fácil, es muy peligroso ser muy religioso y no saber qué es el Evangelio. Es por ello que debemos tener cuidado con esto. Pero yo quiero que ustedes sepan muy bien qué es el Evangelio. Por eso yo tengo este curso. Y vamos a seguir profundizando en el Evangelio, porque al profundizar más, al conocer más el mensaje de salvación, será más fácil compartirlo. Será más fácil predicar. Será más fácil ver otros evangelios. Y hay muchos que vienen que no tienen poder. Y es muy importante saber cuál es el evangelio verdadero. Porque es mejor equivocarse sobre cualquier otra doctrina, porque otras doctrinas no nos salvan. Pueden hacernos saludables, pero necesitamos salvación. Y si no tenemos esto, no tenemos nada. Podemos discutir acerca de cómo la iglesia debe funcionar o en el fin de los tiempos u otras cosas, pero con el Evangelio debemos tener razón. Debemos estar de acuerdo con el Evangelio. Porque si tenemos otro Evangelio, estamos en aprietos. Solo hay un Evangelio del Señor. Bueno, entonces, el Evangelio es algo como, estoy bien, estás bien. O es algo como, Dios te ama. ¿Es eso el Evangelio? O el Evangelio es, haga esta oración, repita después de mí, por favor. ¿Es esto el Evangelio? ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? No lo encontramos. ¿El Evangelio acaso es, arrepiéntete, bautízate, tenga fe, no me juzgues? Estos son evangelios diferentes. Estos son mensajes separados y diferentes y no son suficientes. O tal vez piensan en el evangelio como la ley, como por ejemplo, robar es pecado. No debes robar entonces. ¿Eso es evangelizar? ¿Eso les permite a ellos conocer las buenas nuevas para que puedan creer y recibir la salvación? O tal vez dices, Dios es soberano, necesitas esa doctrina, pero ¿esa doctrina los puede salvar? O tal vez la doctrina que dice que Jesús es Dios, y esto es la verdad, Jesús es Dios, pero ¿saber esto le puede salvar? No, el Evangelio es más profundo, y para poder conocer el Evangelio en una manera simple, necesitamos conocerlo en una manera profunda. Entonces, tengo aquí un dicho o un pensamiento de un libro de 9 marcas. Es un estudio acerca del Evangelio que es gratis y es un estudio muy sencillo para alguien que quiere saber qué es el Evangelio. Pero nos dieron la idea principal del Evangelio y está aquí. El Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es, en una manera muy simple, el Evangelio. Puede ver que Jesús es el centro. Yo mencioné muchos evangelios anteriormente, tales como Dios te ama, no me juzgues o arrepiéntete. Tenga fe, haga esa oración, pero ninguno tenía a Jesús. Jesús es el centro del Evangelio. Si está evangelizando, hablando con la gente, y solo está hablando de la ley, no está evangelizando. Necesita hablar del Evangelio. Y Jesús es el centro del Evangelio. Su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección. Eso es el mensaje del Evangelio. Pero no podemos saber por qué son buenas nuevas
sin saber unas doctrinas básicas. Y con estas doctrinas voy a ayudarles en el curso que tenemos acerca de doctrina. Pero de hecho, es una historia que toca toda la Biblia y toda la Biblia habla de esa doctrina del Evangelio. Y podemos verlo muy simple. Al conocer unas doctrinas y entender unos propósitos de Dios en la historia de la Biblia. Pero sin saber el contexto del Evangelio, tenemos preguntas como, ¿por qué la cruz es importante? ¿Por qué en aquel madero está Jesús muerto allá? ¿Por qué me importa? ¿Y por qué necesitaba vivir una vida perfecta? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo puedo yo recibir los beneficios de su muerte en la cruz? ¿Cómo puedo? Porque no es que siempre sabemos, no es que todos saben esa respuesta. Entonces necesitamos ayudar a compartir el Evangelio, a predicar el Evangelio. Y vamos a leer de nuevo, como leímos en el principio de esta clase, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Empezando con el versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Versículo 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe, el justo vivirá por la fe. Es muy importante ver que cuando tenemos el Evangelio, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Vamos a hablar de este tema, pero también el Evangelio es por fe de principio a fin, que también es muy importante al entender el Evangelio. Primeramente, cuando dice que el Evangelio se revela, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Qué es esa justicia? ¿Y qué implica? Hay unas implicaciones muy básicas. En primer lugar, cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la Biblia fielmente o cuando compartimos el Evangelio, vamos a ver a Dios como el más grande, el más importante, el más justo, el más santo, santo, santo. Pero lo que pasa es que al ver a Dios así, vamos a vernos a nosotros mismos en una manera diferente. Como humanos, lucimos mal al lado de Él, porque el Evangelio revela a Dios como justo. Y si el Evangelio no revela a Dios como justo, no es el Evangelio. Si no estamos hablando de qué tan santo es Dios, no es el Evangelio. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, vamos a ver y a mostrar que los humanos no somos santos. Cada vez más los humanos estarán siendo mostrados como injustos en el Evangelio, porque al lado de la revelación de Dios, solo podemos mirar abajo, porque no somos justos. Pero también dice en el versículo que el Evangelio es por fe de principio a fin. Entonces, si el Evangelio viene a una persona por una manera diferente, por algo que no es fe, si alguien viene con un Evangelio y dice, solo necesita hacer esto, y no es fe, no es el Evangelio. Dice la Biblia claramente que es por fe de principio a fin. Porque la fe destruye el orgullo. Yo no tengo nada que ofrecer, nada. Es un regalo, un don de Dios, algo que no puedo hacer, que no puedo lograr. Es por esa razón que cuando predicamos el Evangelio, predicamos un Evangelio que viene a nosotros por medio de la fe, desde el principio hasta el fin. Entonces, si alguien viene con un Evangelio que empieza con fe y termina con algo diferente como obras, por ejemplo, necesita confiar en Jesús para empezar, pero para terminar necesita hacer obras. Tampoco es un Evangelio verdadero.
El Evangelio es por fe, de principio a fin, desde el principio hasta el fin. Pero surge la pregunta, ¿fe en qué? ¿O en quién? ¿O para qué estoy confiando en alguien para hacer algo? Pero muchos no saben qué es. Es por ello que vamos a profundizarnos en cada tema que encontramos aquí. Y de hecho, hay 4 temas cruciales, 4 temas muy importantes que vamos a investigar durante todo el curso y deben empezar ahora recordando cuáles son. En primer lugar, voy a mostrarles los 4 temas. Dios, hombre, Jesús, respuesta. Necesitamos saber de Dios, que Dios existe, que Él es santo, que Él tiene reglas y un orden y una manera de vivir para nosotros. Y necesitamos preguntarnos, ¿quién nos hizo? ¿A quién debemos rendir cuentas? Es muy importante saber eso. Y sin saber eso, no podemos entender el Evangelio. No podemos entender qué es el Evangelio. Si la justicia de Dios no es un regalo, no es el Evangelio. El segundo punto que tenemos es el hombre. Necesitamos saber que los hombres han sido creados por Dios, quien es justo. Y Él nos hizo con un propósito y vivimos en contra de su propósito. Vivimos en pecado. Él quiere que vivamos en justicia y no pasa. Entonces, necesitamos poder contestar claramente cuál es nuestro problema principal. ¿Estamos en aprietos? ¿Por qué? Y al contestar esto correctamente vamos a poder compartir el Evangelio verdadero. Y también necesitamos ver el punto número 3. Jesús. ¿Quién es realmente el centro de todo el Evangelio? Jesús es nuestra única esperanza. Él vino para salvarnos. Él puede salvarnos. No es un bebé mágico como yo veo aquí en mi país de Ecuador. Yo veo a un Jesús bebé. En cada parte la gente dice, oh mi niñito, mi Diosito. Pero no es. Jesús hizo todo lo necesario por nuestra salvación. Él es lo que nosotros necesitamos. Entonces, necesitamos poder contestar la pregunta, ¿cuál es la solución de Dios al problema que tenemos? O, ¿qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos? Enviar a Jesús. No hay otra manera para salvarnos. No hay una oración mágica, no hay una tradición que necesitamos cumplir, una obra que necesitamos hacer. No es así, es diferente. Entonces, necesitamos reconocer todo esto. Y el cuarto punto es la respuesta. Muchos están de acuerdo conmigo hasta la respuesta. Dicen, sí, Dios es tan santo, 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 y los hombres son tan pecadores, por lo cual no pueden estar juntos o unidos. Pero Jesús vino para unirnos. Y después viene el cuarto punto. ¿Cómo podemos unirnos con ese Jesús Salvador? ¿Qué hacemos para poder estar unidos con Él? La Biblia dice que es por fe de principio a fin. Pero muchos dicen algo diferente. Dicen, si quieres ser cristiano, necesitas seguir las leyes judías. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo opuesto. Entonces, necesitamos investigar cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí y ahora para ser parte de esa salvación? Entonces, recuerda, Dios, hombre, Jesús, respuesta. Porque vamos a seguir investigando con profundidad estos temas. Y recuerda, al estudiar, que el Evangelio verdadero es agua pura en un mundo de sed, en un mundo donde la gente se muere de sed, donde la gente está muriendo de sed. Pero viene el agua pura. Y van a ver que no necesitamos darles comida. Si no tienen agua, no necesitan comida. Y eso pasa cuando alguien viene con bastante sed
y le da algo para comer, cuando en realidad lo que necesita es agua. Uno puede morir. Y cuando alguien viene buscando el agua de vida, buscando el Evangelio, y le damos una doctrina que es saludable para alguien que ya tiene agua, pero para aquellos que no tienen agua, eso no va a ayudarlos. Ellos necesitan saber qué es el Evangelio, porque eso tiene poder para la salvación. Pero tampoco queremos darle agua mezclada con otras cosas, especialmente malas cosas. No damos agua envenenada. Eso no va a ayudarles. Pero muchas veces en las iglesias mezclamos el evangelio puro de Dios con otras cosas como legalismo, leyes, evangelios de prosperidad. Y por la mezcla no puede satisfacerlos. De hecho, como humanos, si tomamos agua del mar, nuestro cuerpo, nuestro organismo, no tiene lo suficiente para sacar toda esa sal. Entonces, estamos tomando agua, pero nuestro cuerpo está teniendo más y más y más sal y puede morir por tomar agua del mar, porque tiene demasiada sal y no podemos filtrar esa cantidad de sal. Así, también hay muchas iglesias donde se habla a veces del pecado del hombre, se habla a veces de la justicia de Dios, se habla a veces de la salvación de Jesús por medio de la fe, pero también se habla de cosas extrañas frecuentemente. Y es como el agua salada. No va a matarte de inmediato, pero no puedes sobrevivir mucho tiempo en un ambiente así. Entonces necesitamos dar agua pura. Y para esto necesitan ustedes conocer qué es el Evangelio y conocerlo muy bien. Por esta semana, las preguntas que deben contestar son así. Y vamos a colocarlas en pantalla. La primera pregunta dice, ¿qué contesta la gente a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Por ejemplo, cuando le pregunta a un vecino o a otra persona, ¿qué dicen ellos que es el Evangelio? Y para poder conocerlo, si no sabe lo que ellos piensan, debe investigar, debe preguntarles. Entonces, pregúntele a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, a otras personas. Y pregunta 2, ¿dónde buscan las iglesias el poder para la salvación cuando no buscan en el Evangelio? Y para responder esta pregunta va a tener que pensar, ¿cómo piensan en su iglesia que pueden hacerles más saludables, obtener más fuerza, más vida, más creyentes y todo eso cuando no se busca en el poder del Evangelio? Una vez yo entré en una iglesia para ser su nuevo pastor y alguien de esa iglesia me preguntó antes, ¿cuál programa nos trae para que crezcamos? Entonces, esa persona pensaba, ese programa tiene el poder para hacer crecer la iglesia. Y yo dije, voy a ser fiel a lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. El Evangelio puro tiene poder, poder para la salvación de todos los que creen. Entonces, ¿cuáles otros poderes ha oído usted en que la gente confía? ¿Para qué? Para que podamos pelear contra eso. Pero, de todos modos, siga estudiando. Y no se olvide que antes de terminar este curso, debe leer este libro. Debe leerlo. Y es un libro muy delgadito. Y es muy fácil de leer y toca muchos de los puntos que vamos a estudiar en este curso. Pero desde una perspectiva más del libro de Romanos. Y va a ayudarle mucho con el tema de qué es el Evangelio. Y cómo puedo yo compartirlo fielmente en mi vida, en mi evangelismo y en mi predicación. De todos modos, muchas gracias. Espero que Dios les bendiga. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.